tenemos una inteligencia artificial conversacional, multicanal, omnicanal, es decir, que puede comunicarse con los pacientes en cualquier canal, como puede ser WhatsApp, llamada telefónica, correo electrónico, redes sociales. Una voz muy humana, que no sientas que estás hablando con una inteligencia artificial. Es que no es un sustituto, es muy complementario. Porque lo que vemos sobre todo en las clínicas es que la recepción suele estar muy saturada. Cuando tú hablas de temas clínicos, es que te responde clínicamente con temas clínicos. Evidentemente, claro, dices, oye, es que te puede dar una explicación perfectamente de lo que es, una periodoncia sin ningún tipo de problema. Te diré una métrica de llamadas perdidas. Claro. En sector dental está en el 40%. Claro. No todas las llamadas son para coger cita, pero entre una tercera parte y la mitad, sí. Claro. Entonces, depende de cuál sea el ticket y demás, estamos hablando de bastante dinero o de bastantes pacientes que se están perdiendo porque hay un porcentaje de pacientes que no lo vuelven a intentar. Estás escuchando el podcast Impulsamos tu Clínica, un proyecto de Denarius y de Cherry Health. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Impulsamos tu Clínica. Yo, como ya sabéis, si lleváis siguiéndonos ya un tiempo, soy Adrián Beloki, vuestro presentador de confianza, y tengo conmigo, como siempre, a mi inseparable Juan, que hoy, Juan, te va a tocar el rol de estar en una conversación que sabes que a mí me hace especial ilusión. Sí. Yo hoy voy a estar totalmente pendiente de la conversación porque es tremendamente interesante escuchar a dos técnicos, a dos súper-entendidos en inteligencia artificial. Bueno, ya has hecho el spoiler. Hoy el tema es inteligencia artificial ligado, por supuesto, al tema de la salud, de nuestro mundo, ¿no? El mundo sanitario. Y para ello tenemos a una interlocutora perfecta, que es Laura Muñoz, fundadora de Tolvia, una empresa de la que ahora mismo nos vas a hablar y nos va a contar todos los detalles, ¿no, Laura? Pero lo primero, bienvenida a Impulsamos tu Clínica. Gracias por la invitación, Adrián. Bueno, antes de nada, si alguien no tiene ni idea de lo que es Tolvia y por qué tiene que ver con esta temática, ¿qué le contarías sobre tu proyecto? Vale, por hacerlo muy simple, nosotros desde Tolvia lo que hacemos son recepcionistas con inteligencia artificial. Por contarlo con un poco más de tecnicismos, lo que nosotros hacemos es tenemos una inteligencia artificial conversacional, multicanal, omnicanal, es decir, que puede comunicarse con los pacientes en cualquier canal, como puede ser WhatsApp, llamada telefónica, correo electrónico, redes sociales, y esta inteligencia artificial está entrenada con la información de las clínicas, por tanto puede responder las dudas frecuentes, puede agendar las citas, puede hacer seguimiento de los pacientes después de los tratamientos o incluso seguimiento, por ejemplo, de los presupuestos. Algo muy habitual es que se da un presupuesto y a veces no se le pregunta qué te ha parecido, tienes alguna duda, quieres que lo veamos juntos. Entonces, nuestra solución lo que hace es eso, entrenarse para una clínica y dar seguimiento a los pacientes desde el principio. Antes de los tratamientos, durante y después. ¿Y cómo acabas? Ya nos has contado un poquito antes de esta conversación, ¿no? Pero ¿cómo acabas desarrollando esto? Porque tu raíz no está tanto en el mundo médico, sino en el ámbito de la empresa y la innovación, ¿verdad? Eso es. Nosotros empezamos hace ya algunos años haciendo robots para personas mayores. También tenía mucha parte de inteligencia artificial, pero sobre todo estaba enfocado en las personas mayores. Entonces eran unos robots de escritorio que estaban diseñados para convivir con estas personas mayores e ir monitorizando, pues, por ejemplo, su salud, seguridad, pero también mucha parte de acompañamiento, entretenimiento y también la parte conversacional. Nosotros en este punto también nos dimos cuenta que habíamos creado algo a nivel conversacional o incluso de memoria, hablando de inteligencia artificial, que en el momento no existía. Nosotros aquí sí que lo enfocábamos para recoger información biométrica de la persona mayor a través de la conversación, a través de dispositivos médicos como relojes, anillos, cámaras térmicas, nos podíamos conectar a prácticamente todo. De ahí cogíamos la información, le dábamos seguimiento a la persona mayor, por ejemplo, por ponerte algunos ejemplos, le podíamos decir: Adrián, veo que tienes la tensión un poco alta, ¿te has tomado la pastilla de la mañana? O podíamos incluso avisar a los familiares en situaciones de riesgo. Entonces, esto es un poco lo que nosotros hacíamos.
En este punto nos dimos cuenta que para probar el robot, que siempre estaba en el laboratorio, ¿no? Siempre estaba con los técnicos, no teníamos todo el equipo la oportunidad de probarlo. Entonces montamos un sistema en el que nosotros pudiésemos llamar al robot, no como tal al robot, pero sí a esa tecnología conversacional y poder hablar con ella a través de llamada telefónica. Entonces eso fue de alguna manera el primer paso de lo que nosotros hacemos a día de hoy, que es esa inteligencia artificial conversacional que tiene empatía, que tiene una voz humana. Nosotros aquí lo que intentamos es que hable prácticamente como una persona, y os contaré como anécdota que tenemos una métrica de cuánta gente se da cuenta que es una inteligencia artificial. Esto no es tanto en los casos de gestión de citas, por ejemplo, que ahí sí que decimos soy la inteligencia artificial de tal clínica, pero sí que hemos hecho algunas pruebas, ¿no? De como grupo de control, llamar a un grupo de personas y a otro número de personas a las que no les decimos que somos una inteligencia artificial. Y se da cuenta menos del 5% de las personas. O sea, nosotros aquí hemos intentado que tenga un acento muy local, dependiendo del sitio donde estamos, una voz muy humana, que no sientas que estás hablando con una inteligencia artificial, y conteste muy rápido, que este es uno de los errores que yo veo en muchas de las inteligencias artificiales que salen por algunos sitios. Entonces, este ha sido sobre todo nuestro foco en esa parte. Juan, es maravilloso escuchar cómo nacen las ideas de emprendimiento, ¿no? De un ámbito a priori que de lo que te marcas, lo que te imaginas al inicio y lo que termina siendo al final, ¿qué es, no? ¿Qué te parece la idea a priori? Yo estoy alucinado porque afortunadamente yo conocí a Laura hace tiempo y lo he constatado en la clínica. Yo que era un poquito escéptico, claro, cuando lo ves, estoy verdaderamente alucinado. Lo que sí que me deja impresionado es cómo desde un tipo de negocio se llega a otro, ¿no? Y en estos momentos el servicio de la inteligencia artificial en el mundo clínico, sobre todo en la gestión también, tanto del paciente como del tiempo de la clínica, es una aportación muy buena, muy buena. Hay un tema que os quiero preguntar a ambos, además, desde ámbitos distintos, y es que yo lo veo constantemente, ¿no? Está un debate de, vale, una IA sustituye la labor humana, ¿en qué ámbito tiene sentido que yo la introduzca? ¿Estamos aportando más a través de un agente? ¿Cómo veis en el caso de Tolvia este debate, que imagino que os enfrentaréis a él cada vez que habláis del proyecto, y cuál es el rol que está cumpliendo, ¿no? En el ciclo de vida de los negocios en los que lo implementáis? Claro, sí, es una pregunta que la verdad es que se repite bastante. Nosotros, de la manera que lo vemos, es que no es un sustituto, es muy complementario. Porque lo que vemos sobre todo en las clínicas es que la recepción suele estar muy saturada. O sea, al final tiene que estar cogiendo el teléfono, tiene que estar confirmando las citas del día siguiente, contestando mensajes, atendiendo a las personas que entran por la puerta. Entonces, lo que nos encontramos es que por vía telefónica a veces no te cogen el teléfono porque están atendiendo a alguien presencialmente, o están en otra llamada, o incluso están fuera de hora, ¿no? Claro. Y luego, presencialmente, a veces la persona que entra tiene que esperar porque está la recepcionista hablando por teléfono. Entonces, lo que nos encontramos es que en el momento que implementas una solución como esta, que te permite no perder llamadas, o sea, nosotros de la manera que solemos conectarnos al teléfono es la primera línea está la recepción, y en caso de que, por ejemplo, en 2 tonos no lo haya cogido nadie, entonces responde nuestra inteligencia artificial. De manera que la primera línea sigue siendo la recepción, pero en caso de que esté fuera de hora, sea un día festivo, la recepcionista esté en otra llamada o esté atendiendo presencialmente, entonces no se pierde la llamada porque lo coge la inteligencia artificial, le da la cita que necesite o le responde sus dudas, o incluso puede tomar la decisión de pasarle la llamada a una persona para que continúe a partir de ahí. Entonces, al final es un complemento, y lo que permite sobre todo es que la recepción se pueda concentrar en dar el mejor cuidado a las personas que entran por la puerta. Yo eso lo veo fundamental porque, como bien dices, Laura, la recepción tiene una serie de tareas que es atender las llamadas telefónicas, tanto las entrantes como salientes, el tema de atender a las personas que entran, dar citas a las personas que salen, cobrar, que siempre es un proceso que ocupa mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Una clínica pequeña y tal, que a lo mejor la recepcionista puede disponer de ese tiempo y atender bien, es una cosa, pero clínicas que van creciendo un poquito más y están entre la duda, contrato a una persona más, me ayuda con esto, hombre, puede suavizar un poco los gastos estructurales de la clínica, y aparte hacerlo con unos medios que también aportan valor,
que, o sea, no detrae valor. Entonces, yo creo que es una aportación muy buena, y es más, cada vez el público ya acepta mejor eso. Antes, me atiende una máquina, no. La aceptación en la población ya está bastante integrada, con lo cual ya no es una barrera, es un día a día normal. Sí, porque yo creo que como pacientes o incluso usuarios de todos los teléfonos a los que podemos llamar en nuestro día a día, quizás sí que hemos normalizado, ¿no?, que si llamamos a Telefónica haya un proceso y que se deshumanice, pero la realidad de una empresa que tiene un mega call center y la realidad de un pequeño negocio que estáis hablando, ¿no?, de que esa misma persona tiene que hacer muchos trabajos a la vez, ¿no? Quizás no potencia del todo el trabajo que en ese momento tiene que hacer, que igual es atender a una persona, ¿no, Laura? Claro, y sobre todo también en nuestra experiencia, cuando pensamos que la gente va a rechazar una tecnología así, es porque nos imaginamos las típicas grabaciones, los típicos menús de opciones de si eres paciente nuestro, pulsa 1, si no eres paciente, pulsa 2, si quieres hablar con facturación, pulsa 3, y esto es completamente diferente. O sea, por deciros algo más, la primera voz que tuvimos era la mía. Y no había ninguna diferencia ni en cuanto a tonalidad de la voz ni en nada. Entonces, al final, suena muy humano, suena muy natural, y ahí sí que vemos que la gente no lo rechaza, porque cuando nosotros lo rechazamos es cuando le contestamos y no nos entiende. Nos dice, no te he entendido, repite, no te he entendido, repite. Y esto lo vemos en muchas empresas. Y el contenido de la conversación. O sea, cuando tú hablas de temas clínicos, es que te responde clínicamente con temas clínicos. Evidentemente, claro, dices, oye, es que te puede dar una explicación perfectamente de lo que es, una periodoncia sin ningún tipo de problema. Entonces, claro. Es muy completo. Claro. Me parece, luego ahondaremos un poco, yo te voy a hacer algún par de preguntas un poquito más frikis por mi parte, pero lo primero que te voy a preguntar es, en este sentido, clínicas hay de todo tipo. Te quería preguntar si más allá de la audiencia dental, que igual nos sigue más por todos los contenidos, ¿qué tipo de clínicas distintas están pudiendo utilizar Tolvia? Vale, la verdad es que trabajamos con todo tipo de clínicas, sobre todo con clínicas que tienen esta necesidad que comentábamos de la gestión de citas, también por la escalabilidad que te da. No solamente es pensando en que las recepcionistas a lo mejor puedan estar más concentrados en la gente que entra, también es la capacidad que te da fuera de horas. Que las personas que te llaman a otra hora se puedan ser atendidas por teléfono, que puedas coger el teléfono en más idiomas o responder incluso por mensaje en más idiomas diferentes, porque a veces esto es también un cuello de botella que vemos en la recepción. Y tienes que pensar en contratar a alguien en recepción que pueda hablar más idiomas. Las llamadas en simultáneo. Entonces, bueno, esto realmente, lo que es en sí la solución, que es esta parte de gestión de citas, de seguimiento de pacientes, incluso te diría más la parte de campañas de marketing, algo que vemos también mucho. Es que se hacen campañas de marketing, por ejemplo, en redes, pero luego a lo mejor no hay la capacidad para poder contactar con todos esos leads o para absorber las llamadas que de repente te van a causar como un pico de demanda. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es poner a esta inteligencia artificial a hacer ella misma las llamadas, porque pueden ser llamadas tanto entrantes como salientes, y entonces contactar con esas personas que están interesadas en un tratamiento concreto. Y tratar de redirigir hacia agendar o explicarle las dudas que puedan tener. Entonces, esto sí que es cierto que es un problema transversal en todo tipo de clínicas. Trabajamos con todo tipo de clínicas, pero principalmente sector dental, porque suelen ser las que más tienen este problema. También estética, por el tipo de ticket que tienen. Es decir, es más costoso perder una llamada en estética o en dental que a lo mejor en otro tipo de clínica. Juan, además es interesante lo que comenta Laura, porque siempre nos imaginamos con la pregunta de la sustitución, ¿no?, que ya hay tareas que se hacen, pero la realidad es que en muchos de los ciclos creo que Laura está hablando, son cosas que no se hacen, es decir, servicios que no se dan o no se dan de la mejor manera que se podría dar, porque humanamente nuestro tiempo es limitado, ¿no? Yo para mí es un complemento más que una sustitución. Sí que es cierto que aporta, aparte del conocimiento, también aporta tiempo. O sea, una recepcionista, nos estamos centrando un poco
con la recepcionista, pero un seguimiento de presupuestos, una explicación de un presupuesto, todo ese tipo de historias que son preguntas muy frecuentes, consumen mucho tiempo y a lo mejor la recepcionista te lo puede explicar, pero a lo mejor no tiene el mismo conocimiento que los contenidos que le hemos podido cargar a una IA, ¿no? Claro. Entonces, y eso consume muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que no hay que asustarse al concepto de la IA. No quita puestos de trabajo en nuestro caso, ¿no? Pero yo creo que aporta más que quita, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que en un tema de economía de escala, si estás en un momento de decir, oye, contrato a una recepcionista o a una persona más tal en el equipo, pues a lo mejor sí que teniendo una IA, pues me puedes suavizar el momento de esa inversión. O sea, que la voy a hacer seguro, pero seguramente a lo mejor en vez de hacerla hoy, pues la retraso un año. Con lo cual, económicamente en la cuenta de resultados también lo vas a notar, con lo cual yo creo que hay que sopesar las dos cosas. Claro. Laura, te iba a preguntar por métricas, pero te voy a preguntar antes por otra parte, que es a nivel de anécdotas personales que te hayas podido encontrar con gente que lo ha empezado a implementar. ¿Hay alguna que, no sé, que pueda dibujar ese antes y después o incluso en vuestro propio proceso de mejora del producto que pueda demostrar ese antes y después, ¿no? de implementar la IA en una clínica? Pues mira, hay algunos casos que nos han parecido graciosos. Por ejemplo, una duda que nos preguntan a veces es si entiende los acentos o si entiende a personas muy mayores y demás. Y como anécdota os contaré que probamos con un caso concreto de una clínica en un lugar de Andalucía muy concreto. Y entonces cuando nosotros escuchábamos las grabaciones para ver qué tal había ido, la inteligencia artificial se había enterado perfectamente de todo y nosotros estábamos teniendo problemas porque veíamos la transcripción. Pero teníamos más problemas nosotros para entender lo que decía la llamada que ella misma. Entonces, bueno, algunas de esas cosas son un poco curiosas. Es que la máquina hay cosas para la que va a ser, tenemos que ser humildes, ¿no? Hasta dónde llegamos, Juan. Comentaba antes, Laura, el tema de cuando las clínicas están cerradas. En esto, entonces, uno de los picos de llamadas son los fines de semana en las clínicas. Claro, las clínicas que están cerradas, evidentemente, todo eso lo pierden, ¿no? Entonces, en los grandes grupos, quizá que son los que más llamadas tienen, o las clínicas pequeñas no, pero los grandes grupos que sí que tienen mucha llamada a gente en fin de semana, oye, que es cuando tienes tu tiempo, oye, te voy a hacer una revisión, no te voy a hacer no sé qué. Claro, ahí sí que es un ahorro en costes brutal, claro. Y una oportunidad de negocio, con lo cual también es una aportación de que tienen la IA directamente. Claro, que a lo mejor hasta ahora había un cierto tipo de servicio que solo te lo puedes permitir si tienes 15 clínicas y te puedes permitir pagar a un call center, tener un call center que atienda 24/7 y esto eleva, ¿no? Claro, efectivamente la comparación con una persona es bastante más económico como es lógico. Esto no quiere decir que sustituya a las personas como comentábamos antes, sino que es algo complementario que puede atender pues en esos picos que a lo mejor se producen, fines de semana, vacaciones. También lo que vemos en algunos casos es que en clínicas más pequeñas hay mucha dependencia en la recepción y entonces en algunos casos en los que hay alguna baja, hay vacaciones, son difíciles de cubrir. Entonces en estos casos es bastante útil. Y luego también comentabas que ese retorno de la inversión, ¿no? De en qué casos puede salir esto rentable. Y lo cierto es que te diré una métrica de llamadas perdidas. Claro. En sector dental está en el 40%. En general, sector salud ronda entre el 30-35%. Claro. No todas las llamadas son para coger cita, pero entre una tercera parte y la mitad, sí. Claro. Entonces, depende de cuál sea el ticket y demás, estamos hablando de bastante dinero o de bastantes pacientes que se están perdiendo porque hay un porcentaje de pacientes que no lo vuelven a intentar. A lo mejor han llamado a varias clínicas o a lo mejor en ese momento estaban interesados pero luego lo dejan por otra cosa. Entonces, no todos los pacientes van a volver a intentarlo. Entonces, esto también es algo a tener en cuenta. Imagino que, además, al principio creo que lo comentabas, que no solo estamos hablando de un gestor de citas, ¿no? Que ese agente puede hacer más cosas de entre las razones por las que alguien podría llegar a llamar, ¿no? A la clínica.
Eso es. Al final gestiona casi cualquier tarea que pueda gestionar una persona, pero los casos más comunes son esa parte de gestión de citas, que puede ser modificar, cancelar una cita, puede ser incluso confirmarla de, oye, no recuerdo a qué hora era mi cita, entonces te lo puede decir. Hacer esos recordatorios o confirmaciones de cita. Aquí la combinación perfecta es un mensaje, pero si no te responde, entonces ya hacer esa llamada, sobre todo para reducir esas ausencias. Esas personas que a lo mejor luego no cogen una cita y no van o no recuerdan. También en esto, al ser una inteligencia artificial, puede confirmar la cita un domingo y los pacientes lo agradecen porque a algunos se les había olvidado y la recepción no suele estar un domingo para confirmar las citas. Luego la parte que hablábamos de seguimiento de los pacientes. Esto es algo que vemos que normalmente las clínicas no tienen capacidad, la mayoría, la recepción llega hasta donde llega, entonces no pueden llamar después de los tratamientos, en todos los casos, para preguntar qué tal le ha ido, si está contento, y esto a veces también nos da la oportunidad de escuchar a los pacientes y lo que piensan, ¿no? Si están contentos, si tienen alguna duda. Incluso en los casos en los que no están contentos, que los clientes en general, no solo los pacientes, suelen ser bastante tímidos, se lo dicen a los demás, pero a nosotros a lo mejor no. Entonces, que nos den esa oportunidad de poder decirle, bueno, pásate por la clínica, vamos a ver tu caso concreto, a ver cómo te podemos ayudar. Creo que eso ya es algo que es muy potente. Has hecho un comentario, Laura, que yo creo que es importante. Recordar la polémica que se ha suscitado en la restauración con el tema de los no-shows, de la gente que reserva y no se presenta. El impacto económico que tiene sobre un restaurante, oye, una reserva de una mesa, un domingo, un mediodía o tal. En dental está igual. O sea, un cirujano, oye, que tienes una cirugía, hora y media de cirugía y no se presenta y la has confirmado, al final, oye, es que tienes el gabinete parado, el cirujano parado, o sea, que al final todas las herramientas que intentan minimizar ese impacto es un ahorro. Es un ahorro. Yo no lo veo como un gasto. Claro. Y una mejora porque si no voy a poder ir y te estoy llamando para decir que no voy a poder ir, pero nadie me ha cogido, efectivamente. Mi experiencia como paciente está siendo peor porque no me hayas atendido, ¿no? Claro, y luego además en esos casos, por ejemplo, cuando te llaman o cuando llamas y te lo coge, en este caso, la inteligencia artificial, siempre va a intentar reagendarte. O sea, es decir, no, pues fíjate que no voy a poder ir porque tengo mañana este partido de fútbol de los niños. Vale, ¿quieres que te coja para otro momento? Y entonces te ofrece una fecha salida concreta. Entonces, no solo que no es una ausencia, sino que además reagendas, cuando de la otra manera a lo mejor habrías perdido a ese paciente por el momento. Claro. También un comentario. Puede haber pacientes, por ejemplo, que se puedan molestar o no molestar por el tema de la inteligencia artificial, por ese servicio que da. Sin embargo, hablo de dental, entran en la clínica y a lo mejor tú le escaneas, haces su diseño digital, tal, que es todo inteligencia artificial. Y claro, no es consciente de que eso es inteligencia artificial. Entonces la estás demonizando por un lado y sin embargo estás optimizándola por otro, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que maximizarlo absolutamente todo. Para mí, hoy por hoy, en mi cadena de trabajo, es imprescindible lo que es la inteligencia artificial. Desde el escaneo hasta lo que es el diseño, hasta lo que es al final lo que es la fabricación de la propia prótesis. Es todo un proceso lógico. Y sin embargo, a lo mejor dice, oye, mi mentalidad todavía no está madura para aplicarlo en recepción, que también sería un proceso tan lógico como el otro. Nosotros lo que vemos en nuestro día a día es que, en general, en aquellos procesos donde hemos visto claramente a un humano previamente haciendo exactamente eso, porque a lo mejor en el dibujo de una sonrisa digital nosotros no lo veíamos desde fuera, ¿no? Ahora, atendiéndote, a lo mejor sí decías, antes me atendía Laura y ahora, ahora me atiende un robot. Pero claro, que lo has dicho antes también, y de ahí vamos a ir. Los modelos están mejorando. Un compañero mío, Alex Boughton, siempre dice que esto es lo peor que va a ser. O sea, es decir, esto es lo peor que vas a ver interactuar una IA hoy, ¿no? Porque la velocidad a la que está yendo esta calidad de detección de acentos... Imagino, Laura, que desde
dentro estáis viendo que la mejora es tremenda, ¿no? En poco tiempo. Claro, o sea, en nuestro caso sí que hemos puesto muchos recursos y mucho esfuerzo en que sonase humano, natural y que no hubiese ese rechazo por parte de las personas, pero es que lo que nos encontramos es que no competimos con esa recepcionista que está cogiendo el teléfono, sino con ese teléfono que no se responde porque ahora mismo justo acaba de salir todo el mundo de la clínica. Entonces la gente, entre que no le cojas el teléfono o que le coja el teléfono una inteligencia artificial que entiende perfectamente lo que le estás diciendo, que te responde como si fuera una persona y que en caso de que no sepa algo, te dice, Adrián, voy a apuntar aquí tu consulta y le voy a decir a un compañero que te llame para resolvértelo. Y te lo dice con esta naturalidad, pues lo que vemos es que al final la gente lo acepta. Claro. Y Laura, hay un tema que usamos mucho en IA que es el human on the loop, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, ese agente, hay algún tipo de tarea o gestión donde directamente te lleve a que un humano tiene que interactuar? Me ha parecido muy interesante lo de que espere 2 tonos, porque ya de por sí te indica que ante la duda, si lo coge, siempre se va a preferir el humano, pero ¿hay algún otro tipo de gestión o pregunta en la que te pueda derivar a esperar o no? Vale, lo cierto es que la estructura que nosotros montamos depende de la clínica con la que trabajamos o el hospital. Lo que hacemos es entender muy bien cómo funciona su operativa y ver cómo nos podemos adaptar. Este ejemplo de los 2 tonos suele ser el habitual. Es decir, que la primera línea sea la recepción, pero no siempre es así. Hay personas o momentos concretos o incluso campañas, porque puede coger el teléfono de una campaña concreta o de una clínica concreta, donde quieres que directamente lo coja la inteligencia artificial. Ahora bien, nosotros una de las cosas que preguntamos cuando hacemos esa sesión de onboarding y empezamos a entrenar a los modelos con la información de las clínicas es ¿de qué casos te quieres encargar tú? Y uno de los habituales, bueno, casi imprescindibles, son las emergencias. En el caso de una emergencia, aquí siempre. Claro, lo que hace la inteligencia artificial es, ¿la clínica está abierta? ¿Está en horario? Sí, vale, paso la llamada, transfiero la llamada. ¿La clínica está fuera de horario? Vale, pues voy a notificar a la clínica que este paciente con esta consulta a esta hora con estos datos de contacto y además le pasa un resumen de la llamada, de lo que se ha hablado, para que la clínica se pueda poner en contacto con él. Claro. O incluso si tiene un teléfono de emergencias, pues podemos transferirlo también ahí. Entonces, al final, este ejemplo sirve para muchas más cosas. También puede ser pues un tratamiento muy específico o preguntas sobre cualquier cosa que se te ocurra, lo que quieras manejar, o incluso cosas que pueda no saber. Claro. Que no suele pasar porque al final lo que hacemos es alimentarle con toda esta información de la clínica, los doctores, tratamientos, precios. Lo que decimos siempre que es que esa base de conocimiento inicial se va mejorando con el propio uso que esa clínica en concreto de estas inteligencias artificiales, ¿no? Que pueda ir contemplando nuevas casuísticas que nos han dado. Quizá en un inicio, pues a lo mejor definimos que se encargue de ciertas tareas y luego si vemos que una consulta se repite, entonces podemos ver cómo hacer que también se encargue de esa consulta en concreto. En este caso nosotros tenemos un panel con todas las métricas, por ejemplo, para qué es para lo que más llaman, ¿no? Entonces tenemos esas métricas por tipo de tratamiento, por pacientes nuevos o pacientes que son recurrentes, cuánto duran esas llamadas. Entonces todo esto nos da mucha información para la toma de decisiones. Al final nos da esa transparencia de lo que está ocurriendo en las llamadas, que no siempre la tenemos. Yo, de hecho, te diría que muchas veces, no sé, es información que se da por hecho que a lo mejor la persona humana lo va anotando, pero no ocurre, ¿no, Juan? O sea, al final... Sí. Al final yo lo que entiendo que es una inteligencia generativa, ¿no? Entonces va generando, a la medida que vas poniendo más conocimiento, va generando más conocimiento, va generando sus redes y al final lo que hace es un proceso de decisión, ¿no? Con algoritmos más o menos complejos, que es lo que será, porque yo no lo entiendo, pero sí que lo que ves es que de la información base que nosotros partimos a la información final es que es brutal. Yo que interacciono con ella es que es brutal. Sí. Hace poco, por contar una anécdota, tuvimos una reunión con una gran empresa, de una de las 30 mayores empresas de Europa, me atrevería a decir, que decían, joder, que tenían un montón de audios grabados y con esos audios que eran de llamadas comerciales, pues se estaba aprovechando una casuística. O sea, se graban para esto. Pero la realidad es que ese poderío de esos datos es, por ejemplo, me parece muy interesante mira, ¿en qué ocasiones sí o sí tiene que entrar un humano? ¿En qué ocasiones este dato nos sirve para tener una inteligencia de negocio que a lo mejor
antes no se estaba haciendo, ¿no? Que es no tanto la sustitución, sino la creación de nuevos insights que podáis tener, ¿no? Es muy interesante, Laura. Eso es, al final te da una visibilidad que no siempre se puede tener, a no ser que tengas un call center y que tengas todas esas métricas o estés transcribiendo las llamadas, no sabemos muy bien qué es lo que pasa en las llamadas. Puedes tener una percepción de no, suelen llamar más para el tratamiento de ortodoncia, o suelen pero no lo sabes con métricas y de una manera tan categorizada, ¿no? Que aquí también elegimos qué categorías quieres ver en ese panel. Claro. Yéndonos a la parte humana, Laura, ¿cuál es en vuestra experiencia? No sé si os encontráis ya una vez entráis a trabajar con una clínica en concreto, casos donde se generen más reticencias o menos. ¿Cuál es vuestra experiencia a nivel humano en este caso con los negocios? Pues mira, al principio suele haber dudas también con las conexiones con los software de clínicas y demás. Eso suelen ser como de las primeras preguntas. Entonces, la primera posiblemente es eso, es explicarle que nos podemos conectar con casi cualquier cosa. Pero dentro, en cuanto a personas, la primera es recepción. Recepción suele tener un poco de miedo de implementar. O sea, en vez de verlo al principio como que les va a quitar esa sobrecarga, claro, lo ven como si de alguna manera fuese a hacer su trabajo y luego se dan cuenta que no es efectivamente así, que es una ayuda y es el que tú puedas atender a la persona que tienes enfrente con tranquilidad, sabiendo que esa llamada no se va a perder. Claro. Entonces, que no tienes que estar corriendo, que puede salir alguien de la consulta y le puedes preguntar, ¿qué tal? ¿Cuándo te ha ido? ¿Te cojo la siguiente cita? Sí. Entonces, te permite también dar un cuidado que a lo mejor antes no podías dar. Entonces, ya luego lo empiezan a ver como un aliado, pero al principio sí que hay un poco de rechazo. Tener en cuenta que en el mundo de la salud, da igual que sea estético, dental, médico, clínico, el paciente lo que quiere es que le traten bien y sentirse cómodo y escuchado. Entonces, ¿qué pasa? Ese momento que está o con la higienista o con la recepcionista, que muchas veces tiene mucho protagonismo dentro de la clínica, ese tiempo es oro para el paciente. Entonces, esa sensación de satisfacción, de sentirse bien tratado, es lo que cualquier director o propietario de una clínica busca. Entonces, si hay una herramienta en la cual puede facilitar que eso se produzca, claro, yo creo que es bienvenido. Claro. Yo creo que es bienvenido. Hay otro melón grande que aparece en todas estas conversaciones que lo vamos a atajar ahora mismo y es tanto en el mundo financiero desde el que está Denarius trabajando como en el mundo de la salud, muchas veces se trabaja con datos muy críticos, ¿no? Muy donde la privacidad es súper importante porque o bien son las finanzas de alguien o la salud de alguien, ¿no? ¿Cómo aplacáis o cómo atajáis este tema desde Tolvia, Laura? Sí, esta es otra de las preguntas más recurrentes. Nosotros aquí sí que tenemos los datos cifrados de extremo a extremo. También, aunque parezca que todo lo maneja la inteligencia artificial, no es tan así. O sea, nosotros aquí sí que tenemos una arquitectura, una orquestación por debajo bastante sofisticada en la que no le dejamos encargarse de toda la inteligencia artificial. Y esto lo hacemos por varios motivos. Por temas de seguridad, pero también lo hacemos porque en algunos casos necesitamos garantizar que los datos que le vamos a pedir nos los va a dar completos. Pongo un ejemplo. En el caso de las clínicas, si tú necesitas que te dé un nombre completo con los 2 apellidos y necesitas que te dé un correo electrónico o un teléfono, tú no puedes cerrar esta llamada hasta que no tengas esos datos. O si no tienes un segundo apellido, pues no lo tienes. Pero de alguna manera tiene que ser insistente y no puede cerrar la llamada. Entonces, hay cosas que la inteligencia artificial hace muy bien y cosas que hace un poco mal. Entonces, nosotros aquí tratamos de compensar estas cosas, es decir, dejar la última capa, que es la parte más conversacional a la inteligencia artificial, pero por debajo tenemos una arquitectura mucho más sofisticada que nos permite tener mucha más seguridad, pero también obtener esos datos que necesitamos. Además, nosotros tenemos todo en nuestros servidores, que esto también es un punto muy importante, y no usamos esos proveedores externos, que es el caso de muchas de esas soluciones, y por eso es tan sensible el tema de la... De los datos, sobre todo, ¿no? De la seguridad. Acaba de dar Laura la clave de cualquier persona que quiera hacer proyectos con IA, que es tienes que tener, si depende de con qué datos vayas a trabajar, esto de, pero si a mí me vale, yo conecto a ChatGPT todo mi flujo de datos y es como,
ojo, cuidado, que estamos viendo claro. y se viene una ola importante de, yo creo que de vulneraciones de datos por este tipo de cosas, Juan. En las clínicas es vital. Todos los pacientes firmamos la cesión de datos, todo el protocolo está abierto y la confidencialidad es básica. Básica. Entonces, estamos en un mundo de salud, y eso hay que tratarlo muy bien. Claro. De hecho, Laura, ahora ya en esta fase final te quería preguntar por consejos que podrías dar a personas que pueden ser dueños de clínicas que estén considerando empezar a hacer cosas con IA. Obviamente, puedes decirlo desde llamar a Tolvia, es lo más rápido que pueden hacer, pero ¿qué consejos darías, ¿no? Más allá de este tema de preguntar siempre por dónde están alojados los datos. Claro, a la hora de contratar soluciones sí, creo que es importante saber exactamente dónde están los datos, qué se va a hacer con ello y demás, pero creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, no solo en una clínica, en todas las empresas, cosas que se pueden optimizar. No tiene que ser siempre 0 o 100, o sea, al final hay soluciones que te permiten atajar esta parte que comentábamos antes de las ausencias, la parte de campañas, ¿no? De poder contactar y reactivar a esos pacientes que a lo mejor llevan tiempo sin venir o que pidieron un presupuesto de una cosa concreta que ahora mismo tiene ese tratamiento o promoción. Entonces puedes llamarles, puedes ofrecerles y tratar de reactivar esos pacientes. Entonces hay muchas herramientas de este tipo que se pueden hacer. En Tolvia también tenemos soluciones muy modulares pensando un poco en esto, pero creo que sobre todo es no tener miedo a implementar cosas, probar, entender muy bien dónde puede encajar y cómo puede encajar. Y probarlas. O sea, al final, aquí una de los miedos más frecuentes es que las personas lo vayan a aceptar, pero casi todas las personas de nuestro alrededor ya usan inteligencia artificial en unos aspectos u otros de su vida, y yo creo que las empresas en esto vamos un poco tarde. Claro. Tú sabes lo que pasa, antes comentábamos el tema de la confidencialidad, ¿no? Entonces, uno de los temores que tenemos es que, claro, tú dejas, vale, entra la inteligencia artificial, entra en mi casa, entra en los ficheros, entra en las historias clínicas, entra absolutamente en todo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que optimizar un presupuesto o no sé, claro, el conocimiento se lo estoy dando a una persona externa. Ese es uno de los principales miedos que tiene el odontólogo clásico o las empresas de salud. Para mí ese es un punto muy complicado, porque es que tienes que abrir la puerta a tu fichero, a tu base de datos. Y eso es, hoy por hoy, con la ley de protección de datos y tal, hay muchos miedos, y ahí para mí es una de las barreras. Claro. Claro, bueno, también es lo que comentaba Juan antes. Al final, inteligencia artificial no solo es la inteligencia artificial generativa que nos puede generar una conversación como estos modelos de lenguaje o que nos puede generar una imagen. También son los modelos predictivos que te pueden hacer un diagnóstico de radiografías, estas partes de escáner. O sea, hay modelos de inteligencia artificial en prácticamente todos los sitios. No tiene que ser en esta última capa de contacto con el paciente, ya sea por WhatsApp, que es algo que creo que es lo más habitual, que están incorporando en las clínicas, esta parte de WhatsApp, sino que al final hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que están saliendo de inteligencia artificial, y creo que si miramos esto que comentaba Juan también de la seguridad, de ver qué se están haciendo con esos datos, que me sigan perteneciendo a mí, que el tratamiento que se esté dando a esos datos es adecuado, sí. Yo creo que se pueden hacer grandes cosas. Sí, me hacía mucha gracia, hace poco estuve en el evento de Splice Girona, Juan, en Sevilla, sí. Que un experto de Neceslao Piedra comentaba que, claro, de repente a la gente le ha empezado a importar los datos, ¿no? Pero ¿cuántos de aquí sabéis dónde están alojados vuestros datos hoy, ¿no? Que es genial, claro. Ahí ya está abriendo este debate de la seguridad y lo tiene que abrir, pero en general esto viene de antes. O sea, casi todas las clínicas que tengan digitalizados, que yo creo que un porcentaje altísimo, y quizás no tienen el ownership total de qué se está haciendo con esos datos que ellos tienen almacenados, y la recomendación siempre va a ser: preocúpate de dónde están. Si vas a buscar un partner externo, asegúrate de hacer las preguntas de dónde se va a almacenar y qué se va a hacer, si los mensajes son cifrados, ¿no? Pero yo creo que en general es bueno para la sociedad que exista este debate y esa preocupación, ¿no, Laura? Efectivamente, sí. O sea, al final creo que es bueno que en esos aspectos seamos exigentes como empresas, como clientes, como usuarios de inteligencia artificial, de qué se está haciendo con esto, a dónde va, para qué vas a usarlo para reentrenar. Creo que esas son preguntas importantes.
la mayoría de soluciones están viendo cómo implementar esto. Nosotros, por ejemplo, no usamos los datos reales de pacientes para entrenar nada. Eso ya está entrenado. Entonces, simplemente pones esa capa conversacional con el paciente, pero respetas mucho esto porque si no, al final es donde puede haber esas brechas de seguridad y esas inquietudes también que como pacientes podemos tener al hablar con estas soluciones, ¿no? Acabas de decir un tema muy interesante que ya igual nos puede servir para el cierre, que es que yo no tengo por qué saber que el paciente se llama Adrián Bellocchi para saber que el acento que yo he utilizado, las preguntas que yo te he hecho, eso te sirva para entrenar, ¿no? Puedes anonimizar esa información para que con el tiempo lo que se esté entrenando es el comportamiento, no mi perfil como humano que tiene nombre y apellido, ¿no, Laura? Eso es, o sea, aquí no se usan los datos de los pacientes para reentrenar. Al final, nosotros cuando hablamos de este entrenamiento solo estamos hablando de esa información de clínica, de ese comportamiento que queremos que tenga, de esas políticas de empresa que queremos que siga, esos casos en los que queremos que a lo mejor transfiera la llamada o que conteste de una determinada manera, pero como tal no necesitamos los datos de los pacientes para nada y simplemente lo utilizas para tener ese contexto con ese paciente y que te llame y te diga, ay, pues es que no me acuerdo con quién tuve la cita la última vez, y poder decirle, pues mira, tu doctor fue porque al final se acuerda de ti, tiene esa información de ti, pero solamente para mejorar la experiencia, no para entrenar ni para que se pueda utilizar para nada y le sigue perteneciendo en las clínicas, que también es algo importante. Bueno, Juan, yo creo que ha sido una masterclass esto. Sí. Ha sido un placer, Laura, tenerte aquí en Impulsamos tu Clínica. Creo que tenemos que ir ya dándole fin a esta conversación, pero estoy seguro de que aquí hay otros hilos de los que tirar. Así que será un placer volver a contar contigo si existe esa oportunidad. Y muchísimas gracias por Juan, la invitación. A ti también gracias por volver a estar aquí como co-host. Fenomenal, Adrián. Y a todos vosotros recordad que esto es un proyecto impulsado por Denarius, por The Cherry Health, que estamos encantados de poder seguir contando con profesionales de la altura de Laura y que esperemos que os haya resultado tan nutritiva como a nosotros la conversación. Muchas gracias.